La palabra de Dios en la práctica descubre cómo la palabra de Dios nos desafía y nos prepara para vivir 100% según su voluntad, de modo que ya no necesitamos caer en el pecado, sino que podemos llegar a una vida en victoria. ¿Para qué fuimos escogidos? Somos el pueblo escogido de Dios, desde antes de la fundación del mundo. ¿Puedes creer esto? ¿Lo estás viviendo? ¿Para qué fuimos escogidos? Cuando Pablo escribió la carta a la iglesia en Éfeso, comenzó enfatizando que ellos fueron escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Este es un trabajo y desarrollo al cual nosotros también hemos sido llamados a participar. Este trabajo producirá frutos en nuestras vidas. Efesios capítulo 1 versículos 1 al 15, una parte importante y básica de nuestra fe es creer que somos escogidos por Dios. Asimismo, Él, quien nos ha llamado, completará la obra que ha comenzado en nosotros. Escogidos por Dios para una nueva y mejor esperanza. Hay una tremenda esperanza en Jesucristo, una nueva y mejor esperanza para nosotros que hemos nacido siendo esclavos de nuestro propio pecado. El pecado que hemos heredado, que ha seguido en la humanidad durante generaciones, ha sido la causa de tanta angustia y enemistad entre las personas. Cuando Pablo escribió la carta a la iglesia en Éfeso, comenzó enfatizando que ellos fueron escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Este es un trabajo y desarrollo al cual nosotros también hemos sido llamados a participar. Este trabajo producirá frutos en nuestras vidas. Efesios capítulo 1 versículos 1 al 15, una parte importante y básica de nuestra fe es creer que somos escogidos por Dios. Asimismo, Él, quien nos ha llamado, completará la obra que ha comenzado en nosotros. Dios no llama ni escoge a nadie al azar. Él preparó todo desde antes de la fundación del mundo y durante el tiempo de gracia en Jesucristo, lo hizo posible a través de su vida, muerte y resurrección. Gracias a Él obtuvimos el perdón de pecados, versículo 7, y podemos crecer en toda sabiduría e inteligencia a través de la abundante gracia que nos ha sido dada. Versículo 8, escogidos por Dios para una nueva y mejor esperanza. Hay una tremenda esperanza en Jesucristo, una nueva y mejor esperanza para nosotros que hemos nacido siendo esclavos de nuestro propio pecado. El pecado que hemos heredado, que ha seguido en la humanidad durante generaciones, ha sido la causa de tanta angustia y enemistad entre las personas. Ahora hay esperanza de salir del pecado y comenzar una vida de victoria sobre el pecado del cual estábamos atados. Podemos entrar a una vida completamente nueva, donde actuamos según las virtudes de Cristo en lugar de seguir nuestra voluntad propia y la enemistad que ésta trae. En lugar de tener exigencias, podemos estar agradecidos. En lugar de maldecir, podemos bendecir, etc. No hay mejor llamado que el llamado celestial que Dios nos ha dado. Tampoco hay una vida mejor que vivir para Dios. Piensa cuán increíble es formar parte de la obra y desarrollo que Dios está haciendo en su pueblo en este tiempo de gracia. Cada persona que siente el llamado de Dios en su corazón, debe seguir este llamado con todo su corazón, al igual que la elección que Dios nos ha dado en Cristo. Escogidos para ser discípulos de Jesús. Dios no nos pregunta sobre nuestro pasado, ni por nuestro origen familiar o por aquello que podemos lograr por nuestra propia cuenta. Él nos llama para ser discípulos de Jesús. Dios puede hacer una obra en los discípulos, y esta obra empieza cuando atravesamos la puerta hacia el discipulado, donde abandonamos todo lo propio y entregamos toda nuestra vida y nuestro corazón a Dios. Esto continúa a lo largo de nuestra vida, si vivimos como Pablo escribe en Gálatas capítulo 2 versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta es una obra de Dios en la que entramos, cuando somos un completo sacrificio y no vivimos más para nosotros mismos. Sin lugar a dudas, nosotros ni siquiera podemos exigir tal elección, porque no merecíamos ser llamados dignos para tal elección. Solo nos resta agradecer al Todopoderoso y Eterno por darnos en su voluntad un lugar en su regazo celestial. Dios te bendiga profundamente y revele en ti un pensamiento de agradecimiento y un corazón humilde, para siempre darles gracias a Jesús por haber pagado el más alto precio de redención. Tu hermano en Cristo, Johnny Rosario.